Vamos a continuar la segunda parte del estudio del libro del profeta Ageo, en donde vamos a encontrar una palabra de ánimo, ya que el Señor está en medio de su pueblo. Esta palabra debe llevarnos a confiar plenamente en Él y a seguir esforzándonos en nuestros diferentes roles, a cobrar ánimo a pesar de la situación tan adversa en la que estamos viviendo en estos días, y a trabajar siempre ahí en nuestros lugares en los cuales el Señor nos tiene, sin olvidar que el Señor está con nosotros y que ahí, en donde quiera que estemos, Él quiere que seamos luz y sal. Lo más probable es que mientras nuestra vida ha transcurrido, han pasado muchas cosas que las hemos visto como casualidad, o puede ser que las hemos visto como situaciones adversas. Pero si echamos un vistazo en donde estamos hoy y consideramos nuestra historia, muchas cosas se aclaran y podemos ver que el Señor es quien ha venido dirigiendo nuestra vida de una manera sorprendente. No cabe duda también que Él seguirá actuando mientras nos preste vida en este planeta. Vamos a encontrar en esta hora, en este estudio, lo siguiente: que aunque las cosas se ponen difíciles en nuestras vidas, el Señor tiene el control de todo y está con nosotros siempre. Voy a darle lectura al capítulo 2, del versículo 1 al 9 de Ageo, y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor, ánimo Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote, ánimo pueblo de la tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso, y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso, y este lugar concederá la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Lo primero que encontramos en esta porción es que el Señor no esconde el hecho de que las cosas a veces se pondrán difíciles. Bueno, hemos dicho que Ageo es un profeta que desarrolló su ministerio después del exilio. Nabucodonosor, como todos conocemos, en el año 586 sitió la ciudad de Jerusalén, derribó los muros, tomó la ciudad y se llevó cautivos a sus habitantes hacia Babilonia. Pero en el año 537, siempre antes de Cristo, los judíos recibieron la autorización por parte de Ciro para retornar a Judá. Y como dijimos también, incluso les prometió ayuda en la reconstrucción del templo. Un año después, es decir, en el año 536, comenzaron los trabajos de reconstrucción del templo. Levantaron el altar de los holocaustos y echaron los cimientos del nuevo templo, pero nada más quedaron hasta ahí. No continuaron, no concluyeron la obra que el Señor les había mandado. Fue entonces que el Señor en el año 520 envía al profeta Ageo para desarrollar su ministerio. Y él hace su ministerio en esos días y
Es impresionante lo que ya vimos en el estudio anterior, cómo el pueblo toma conciencia y comienza a desarrollar la obra que hacía 15 años tuvieron que haber comenzado y meses después tuvo que haber sido finalizada esa obra. Entonces ahora encontramos en esta porción un segundo mensaje que Dios le da a Ageo. Y dice el versículo 1, en el 7º mes, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. Hay que notar algo importante también. Recuerdan que la primera visión o el primer mensaje que Ageo llevó era específicamente para las autoridades, tanto civiles como religiosas, para Zorobabel, que es el gobernador, y para Josué, que es el sumo sacerdote. Pero esta segunda visión o este segundo mensaje ya va dirigido también al pueblo. Y vean lo que dice el versículo 2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Quiero hacer también notar algo. Es muy interesante notar que tanto en la primera entrada de la tierra prometida, recuerdan allá, después de que el pueblo de Dios fue liberado por el Señor de la esclavitud de Egipto, como ahora esta reentrada en estos tiempos de Ageo, después del exilio, había un dirigente llamado Josué. Este puede ser una mera coincidencia, o bien podemos decir que hay una comparación. Los dos Josué obedecieron la palabra de Dios, se esforzaron y así heredaron las promesas divinas. Entonces, en ambas situaciones, aunque Dios fortaleció al pueblo, les tocó a ellos aplicar su esfuerzo como Él los dirigió. Pero veamos en qué consiste el mensaje que el Señor manda a decir por medio del profeta Ageo. Comienza con una pregunta. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? El Señor hace como una comparación entre la casa o el templo que había destruido Nabucodonosor, aquel templo glorioso que había sido construido con todo lujo por mano de Salomón. Como muy bien dijimos, fue destruido por Nabucodonosor y ahora estaban de regreso. Y la gloria de esta segunda casa no era ni la sombra de lo que había sido la primera. Entonces él pregunta si hay alguien que vio el templo de Salomón hace aproximadamente unos 70 años. Probablemente habían personas ancianitas, como ya vamos a leer en lo que Esdras nos escribe, que vieron la gloria de aquella casa y ahora no se compara. Por eso es que el Señor hace una pregunta más. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Veamos lo que dice Esdras en el capítulo 3. Esdras también desarrolló su ministerio, al igual que Nehemías, después del exilio. Ellos ayudaron a la reconstrucción del templo, a la reconstrucción de los muros, a la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y veamos lo que ellos escriben, lo que Esdras escribe. Luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros, a los de Sidón y Tiro les dieron comida, bebida y aceite para que por mar llevaran madera de cedro desde el Líbano hasta Jope, conforme a la autorización que había dado Ciro, rey de Persia. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, junto con el resto de sus parientes que eran sacerdotes, y con los levitas, y con todos los que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. Pero ahora nos vamos ya al versículo 10.
Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas y los levitas descendientes de Asaf con sus platillos ocuparon su lugar para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdurará para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Vea lo que dice el versículo 12. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de la familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, aquel templo que había construido Salomón, el cual Nabucodonosor había destruido, de esas personas, vea lo que hicieron: prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, porque estaban muy tristes porque no había comparación. Pero hay un contraste aquí que encontramos en esta lectura. Mientras muchos otros gritaban de alegría, estaban contentos porque una vez más el templo, la casa de Dios, iba a ser reconstruida y iba a iniciar una vez más a desarrollarse la actividad religiosa en Jerusalén como el culto judío lo indicaba. Versículo 13. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Es interesante cómo los habitantes de Jerusalén de esta época que estamos hablando solamente iniciaron la construcción del templo, pusieron nada más los cimientos, pero dejaron que el tiempo pasara y se desanimaron, y hubo necesidad de que un profeta de Dios llegara a decirle lo que tenían que hacer para que reiniciaran una vez más con la reconstrucción del templo. En mi país tenemos un dicho que hay muchas personas que son como arrancón de chucho seco. Un chucho es un perro, un perro que flaco, que está débil, que cuando ve venir a alguien desconocido, solo se levanta, ladra un poco, pero después se echa porque está cansado, no tiene fuerza. O tenemos otro dicho también que es, hay una persona que empieza con un gran fuego las cosas, pero de repente se le acabó la energía. Este llamarada de Tusa. Al igual que Zorobabel, Josué y el pueblo de Judá, muchas veces también nosotros nos desanimamos por las cosas que no salen como queremos y sencillamente las dejamos a medias. Solamente iniciamos algo. Podemos decir, vamos a iniciar ahora una lectura de la Escritura diaria, pero pasa el tiempo y se nos olvida. Hoy voy a comenzar disciplinadamente a hacer mi devocional diario, pero solo lo hacemos 3-4 días y durante todo el año no volvemos a hacerlo. Ustedes y yo, mis queridos hermanos, como ya muy bien lo dijimos, somos el templo y morada del Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Debemos edificarla, debemos poner fundamento sólido con la palabra de Dios, con oración, con la comunión con otros hermanos. No podemos hacernos indiferentes también a las necesidades de los que no conocen a Cristo y no ser testigos fieles del Señor. Hemos sido llamados a ser discípulos. ¿Cuántos discípulos hemos hecho? Surge la pregunta entonces, ¿cuántas cosas hemos empezado y las hemos dejado sin concluir? Lo más triste puede ser darnos cuenta que en la obra de Dios ni siquiera hemos comenzado a hacer algunas cosas que tenemos que hacer. Entonces encontramos ahora al Señor que nos hace un llamado y nos dice que las cosas no son como parecen. Versículo del 4 al 5, encontramos que el Señor quiere que nos esforcemos, ya que Él está con nosotros, no estamos solos. Ageo ahora da palabras de aliento al pueblo, a Zorobabel y a Josué, que se esfuercen, que Él está con ellos. Veamos lo que dice el versículo 4.
Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Estaban desanimados. Pero el Señor vuelve una vez más a decirles que comiencen otra vez. Imagínense, hacía 22 días habían comenzado ellos a construir una vez más, a poner las bases de lo que iba a ser el altar y el templo, y ya es necesario que otra vez el Señor venga y les dé una vez más otra palabra de ánimo, porque quizás le estaba ocurriendo lo que había ocurrido hacía 15 años, se estaban desanimando, y era necesaria otra intervención por parte de Dios. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Esfuérzate, tomen ánimo. Recuerdan como el Señor le dijo a Josué allá antes de entrar a la tierra prometida: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo. Pero antes le había dicho algo muy importante: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo estoy con vosotros, esfuérzate. No sería extraño que Ageo tuviese memoria de aquellas palabras que ya citamos. El estímulo recibido debía haber dejado paso a la acción. Ellos tuvieron que tomar nuevas fuerzas y tuvieron que trabajar. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces el profeta Ageo le recuerda unas palabras muy importantes en el versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. El Señor hace referencia a aquel momento histórico en el cual Dios liberó de la esclavitud de Egipto y promete que iba a ir con ellos, y lo demostró a través de la nube, recuerdan, a través de su presencia mediante una nube en el campamento cuando Moisés levantó el tabernáculo de reunión, o cuando se iban desplazando, aquella nube les indicaba cuándo acampar o cuándo seguir la marcha. Por lo tanto, esto iba a ser una realidad también ahora que ellos estaban reconstruyendo una vez más el templo de Dios. De ahí que no deberían ellos por qué temer. Mis hermanos, el Señor está con nosotros. No permitamos que digan de nosotros que tenemos arrancón de chucho seco o que somos llamarada de tusa. Recordemos que el Señor está con nosotros hoy dirigiendo su obra en este lugar. Y nos ha puesto a cada uno de nosotros en diferentes actividades, trabajos, diferentes roles, para que ahí podamos seguir adelante proclamando con nuestras vidas y con nuestras palabras que Jesús vive y que está con nosotros en medio de esta crisis. Y también, si estamos trabajando en la obra de Dios directamente, sigamos haciéndolo. Pero si no lo estamos haciendo, mis hermanos, les animo a que busquemos involucrarnos en ella. Pero también encontramos algo más que el Señor hace saber a su pueblo. Y es que Él tiene asegurado el futuro de los suyos. El Señor tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. Y vea lo que dice en el versículo 6, que es lo que va a hacer Él. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Mis hermanos, recordemos que Dios conmovió el cielo por los relámpagos en Sinaí. ¿Recuerdan allá cuando el Señor dio la ley a Moisés? Conmovió los cielos, la tierra tembló para que diese agua, también la roca. El mar se abrió para que fuera dividido en dos y el pueblo pudiera pasar en seco. En los tiempos de Cristo también ocurrió
algo similar. Dios conmovió al cielo cuando habló desde ahí. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. La tierra también tembló. ¿Recuerdan cuando el Señor murió en la cruz del Calvario? Hubo un terremoto y las tumbas se abrieron y resucitaron algunos santos y fueron a la ciudad a dar testimonio de lo que había ocurrido. También la mar, cuando mandó a las olas y a los vientos. Esta palabra se cumplió en los días de Cristo nuestro Señor, así como ocurrió allá en el Sinaí, en los días de Moisés. Ahora el Señor manifiesta también estas mismas cuestiones cuando el Señor Jesucristo se manifiesta en la tierra. Dice también: haré temblar a todas las naciones, y haré temblar a todas las naciones. Imagínense ustedes, todo un imperio fue transformado unos 300 años después de que Cristo anduvo sobre este planeta Tierra. La religión oficial del imperio llegó a ser el cristianismo. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Cuando Él venga, dice, llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí, es cierto. La casa que Salomón había hecho era lujosa, tenía oro, tenía muchas cosas hermosas. Y esta casa que estaban construyendo Josué, Zorobabel y el pueblo que había regresado del exilio en Babilonia, no era ni la sombra de lo que aquella casa había hecho. Pero la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. Es decir, por medio de la presencia misma del Señor, quien dijo de sí mismo cuando estaba en ese templo que ellos habían construido: en este lugar hay uno mayor que el templo, que es Cristo el Señor. Él se sentaba diariamente a enseñar en ese templo. ¿Recuerdan? Cuando cumplió 12 años estaba en ese lugar compartiendo con los doctores de la ley, y cada vez que iba a Jerusalén, ahí Él se sentaba a enseñar también. Y es que, mis queridos hermanos, la parte más importante del templo era la presencia de Dios. Por lo tanto, 500 años más tarde de que este templo fue construido, Jesús caminaría en los atrios del templo. Hoy ustedes y yo somos ese templo del Señor. Él mora en nuestros corazones y somos como pequeñas piedras vivas que estamos siendo fundamentados o edificados sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo, para que seamos un templo para la honra y para la gloria del Señor. Pero esto tenía garantía porque el Señor de los ejércitos lo había dicho. Hemos encontrado en más de 2, 3 ocasiones en esta lectura: dice Jehová de los ejércitos. Esa frase, esa palabra es muy importante porque esto garantiza el cumplimiento. En Jerusalén, la metrópoli del reino de Dios, cuyo asiento era el templo, donde el Mesías hizo la paz por la sangre de su cruz. ¿Recuerdan? Ahí en Jerusalén murió Cristo el Señor en una cruz. Ahí el Señor hizo la paz entre Dios y el hombre, después entre el hombre y Dios, y luego entre el hombre y el hombre. Dios manifiesta su presencia en el tabernáculo allá en la antigüedad. Manifestó su presencia también en el templo de Salomón. Y manifestó su presencia también en el templo de Zorobabel y Josué. Hoy, mis queridos, Él manifiesta su presencia en nosotros. Él habita en nosotros. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Y vean la promesa que el apóstol Pablo nos describe en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Hermanos, no queremos que ignoréis
lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Aunque las cosas se ponen difíciles en nuestros días y en nuestras vidas, el Señor siempre tiene el control y está con nosotros para siempre. Qué bendición poder reflexionar en su palabra y poder hacer nuestras estas palabras y saber que no estamos solos y que venga lo que venga, estamos seguros en Cristo nuestro Señor. Quiero orar. Padre que estás en los cielos, te alabo porque nos permite llegar a tu palabra y nos permites encontrar estas promesas maravillosas que tú has hecho a los tuyos, a tus hijos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y que por difícil que sea la situación, no nos dejarás, no nos abandonarás, porque tú lo has prometido. Gracias porque nos has hecho templo y morada del Espíritu Santo y ahora podemos vivir de acuerdo a tu voluntad gracias a que tu Espíritu Santo nos indica el camino y nos ilumina enseñándonos tu palabra. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.